Comenzamos. Ya. Buenos días, señores. Entonces, hoy día vamos a continuar con el tema de clase de química. Hoy día vamos a concentrarnos un poquito de lo que es algo de marco teórico, ¿ya? Pero vamos a analizar ciertas cuestiones de que ya hemos visto en clases anteriores, pero profundizándonos un poquito más en los temas a futuro que ya vamos a tratar en estas semanas. Ahora. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en las unidades estructurales de todas las sustancias, nosotros vamos a tener vamos a tener que analizar tres parámetros. El primero que son los iones, el segundo los átomos y las moléculas, ¿ya? Que ustedes ya saben que los iones son aquellos que van a estar unidos, van a ser aquellos elementos que van a ser positivos o negativos, o aquellos positivos que van a ser unidos mediante un enlace iónico o un enlace metálico, cualquiera de los dos. Ahora, cuando es un enlace cuando estos iones se unen mediante el enlace iónico, nos va a dar como resultado los compuestos iónicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿ya? En este caso que tenemos la unión de dos elementos diferentes. En este caso, sodio que viene a ser un ion positivo y el cloro que viene a ser un ion negativo, ¿ya? Ahora, en el enlace metálico nos va a resultar algo diferente. Va a dar un producto de sustancias metálicas. En este caso, ya cuando estamos hablando específicamente del elemento. En este caso, el aluminio. Ahora, los átomos nosotros tenemos que tener en cuenta que también se van a unir de acuerdo, mediante un enlace covalente. ¿Ya? Esto nos puede dar como resultado dos cuestiones, ¿ya? Sustancias covalentes atómicas y sustancias covalentes moleculares. Ojo, cuando hablamos de sustancias covalentes atómicas, ¿ya? En sí es, por ejemplo, cuando vamos a formar el óxido de silicio. ¿Ya? Mientras que en los enlaces intermoleculares, es decir, que van a ser los enlaces entre los diferentes tipos de moléculas, nos va a dar como resultado también las sustancias covalentes moleculares. En este caso, cuando hacemos la combinación de hidrógeno y oxígeno para formar lo que es el agua. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta que para repasar que los símbolos de los elementos químicos, vamos a ver un breve repaso, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta que desde la antigüedad, en la época de los alquimistas, se empleaban símbolos para representar los diferentes tipos de elementos incompuestos, hasta que en ese entonces se conocían. Por ejemplo, decían que la plata era representada por la luna, ¿ya? Etcétera. Ahora, Dalton fue el primero que eh, permitió el uso o el que dio el uso del sistema de signos para los diferentes tipos de elementos químicos en algunos compuestos, ¿ya? No como en los símbolos modernos, que en este caso se debe al químico Berzelius, quien propuso utilizar en vez de signos arbitrarios, en este caso dio como referencia la primera letra del nombre en latino del elemento químico. En este caso, por ejemplo, en algunos elementos químicos de la tabla periódica, el oxígeno es el símbolo O, el nitrógeno símbolo N, el hidrógeno símbolo H. ¿Ya? Ahora, en el caso de varios elementos que tuvieran la misma inicial, se representa añadiendo una segunda letra. En este caso, en el caso del nombre, la primera letra y la segunda del nombre que se le va a dar al elemento químico. En este caso, la primera va a ser mayúscula y en la segunda va a ser minúscula. Por ejemplo, cuando tenemos el cobre, el níquel, el aluminio, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, el cobre símbolo viene del latín cuprum. Por eso es que se toman las dos primeras letras, CU. ¿Ya? Ahora. Continuando con los símbolos de los elementos químicos, tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno, representado por el símbolo H, también se le dice engendrador de agua. El cromo se le dice también por el color
del que posee específicamente, y el cloro, que es amarillo verdoso. Esto ya es más en el sentido de la característica física del, o característica química del elemento químico. Ahora, también tenemos nombres de elementos químicos que nosotros lo vamos a dar de acuerdo a la persona que lo descubrió. Por ejemplo, tenemos el novelio de símbolo Neo, que es en honor a Alfred Nobel, y el laurencio de símbolo LW en honor a Ernest Lawrence, en este caso por el científico quien lo descubrió. Ahora, también vamos a tener nombres de elementos químicos que van a ser por el lugar de descubrimiento. En este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que el germanio se le denomina así porque fue descubierto en el país de Alemania, el francio porque fue descubierto en Francia, el polonio porque se lo descubrió en Polonia. Ahora, las fórmulas químicas eh, en sí viene a ser una expresión simbólica de la composición de una sustancia química. Ojo, ¿ya? Cada compuesto químico se va a designar, en este caso, mediante una fórmula específica. Va a contener símbolos de los elementos químicos que lo van a componer y sus respectivos subíndices, como ya vimos en los ejercicios anteriores de cálculo de masa atómica, ¿verdad? Elementos químicos y su respectiva subíndice, que vienen a ser el número de oxidación o valencia, como quieran decir, ¿ya? Esto que van a expresar la relación numérica entre los diferentes tipos de elementos, ¿ya? Como pueden ver aquí en esta imagen, ¿ya? No sé si alcanzan a ver la pantalla, por favor, ¿ya? Nosotros tenemos aquí que la fórmula química, por ejemplo, la tenemos de esta representación. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono nosotros lo representamos, por ejemplo, en este caso, los nombres de los elementos químicos, perdón, los símbolos químicos, carbono y cloro, y su respectiva valencia, ¿ya? O su respectivo número de oxidación. Nosotros vamos a tener también la representación de este mismo elemento en la manera estructural. En este caso, como podemos analizar, dice que este átomo de carbono está unido a cuatro átomos de cloro. Entonces, aquí tenemos el carbono como elemento central y el cloro como elementos que están unidos mediante este enlace. ¿Ya? Ahora, eso es en el ejemplo de fórmula estructural. Ahora, nosotros vamos a tener la representación de Lewis. La representación de Lewis viene a ser la representación por medio de puntos de esta situación de aquí, ¿ya? De esta unión o el tipo de enlace, ya sea covalente, sea iónico, pero nosotros lo vamos a representar por medio de puntos. ¿Cuántos puntos se van a utilizar de acuerdo al número de oxidación o el número de valencia que tenga cada uno? ¿Ya? Y en base, no sé si ustedes se acuerdan que la última capa eléctrica del átomo es aquella que va a determinar la valencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el cloro. El cloro va a estar unido al carbono mediante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Esto se conoce, nosotros lo vamos a conocer como regla del octeto, ¿ya? Que las cargas eléctricas mediante la unión de diferentes elementos químicos tienen que formar ocho electrones o compartir 8 electrones entre sí, ¿ya? O sea, con uno con otro tiene que compartir 8 electrones. Hay otra regla, la regla del cuarteto, pero eso aplica para otro tipo de elementos, ¿ok? Ahora. También nosotros vamos a tener representaciones de modelos moleculares, ya sean gráficos 3D, 2D, como lo pueden ver, en este caso utilizando esferas y utilizando colores, ya sea graficando el enlace o sin graficar el enlace, ¿ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta también que nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de fórmulas, ¿ya? Al momento de realizar o de formular compuestos químicos, ¿ya? Para poder formularlos, nosotros tenemos que saber qué tipo de fórmulas vamos a emplear, ¿ya? Y después qué tipo de nomenclatura vamos a utilizar, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer el uso de
fórmulas empíricas, que esta es la expresión mediante símbolos, ¿ya? Símbolos y subíndices de los elementos que forman la sustancia química, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de sodio y aquí tenemos el óxido de silicio, ¿ya? Ahora, eh, como van a estar formados mediante símbolos y subíndices, ¿ya? Y la relación mínima en que sus átomos o iones están presentes en ella, ¿ya? En este caso, imaginariamente o químicamente, estos van a formar un tipo de red cristalina, ¿ya? Nosotros no la vamos a poder ver, pero nosotros la vamos a poder hacer una interpretación de tipo matemática o algebraica para poder realizarla. ¿Ya? Ahora, para tener en cuenta valencias, número de oxidación, ya qué cantidades exactas se van a utilizar, etcétera. ¿Ya? Ahora, el otro tipo de fórmula que nosotros vamos a utilizar son las fórmulas moleculares. ¿Ok? ¿Qué nos va a ayudar a expresar las fórmulas moleculares? En este caso, también nos va a permitir expresarlo mediante símbolos y subíndices, ¿ya? Los elementos que forman una sustancia química y el número de átomos de cada elemento que están presente en una molécula, ¿ya? O en la que está presente. Ahora, tenemos la fórmula desarrollada. ¿Cuál es la fórmula desarrollada? Viene a ser la representación que indica el número de átomos o los átomos que constituyen la sustancia química. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo aquí tenemos lo que es el eteno, ¿ya? El eteno viene a ser un elemento químico que nosotros lo vamos a desarrollar expresando el número total de átomos y la cantidad total de elementos que va a completar estas fórmulas de aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener el eteno con dos átomos de carbono unido con un doble enlace entre carbono y carbono, ¿ya? Que vendría a ser C2, ¿ya? Y sus respectivos hidrógenos, 1, 2, 3, 4. Entonces la fórmula, la interpretación de esto viene a ser la fórmula molecular de C2H4. ¿Ya? Independientemente qué tipo de compuesto, ya lo van a conocer después cuando ya vean compuestos orgánicos, pero este es un ejemplo de cómo es la representación. ¿Ya? La fórmula desarrollada es en sí como una fórmula de esqueleto, ya que vamos a describir en manera completa o en manera amplia exactamente cuántos átomos hay de carbono, cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos del metal, cuántos átomos del no metal. ¿Ya? Ahora. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que tenemos fórmulas estereoquímicas. Esto es un poquito más complejo porque esta va a tener una disposición de enlace de sustancia en el espacio, ¿ya? Por ejemplo, cuando vamos a situar en el espacio, el enlace, va a ser un enlace simple. En este caso puede ser un enlace citado en plano de papel cuando nosotros lo graficamos, ¿ya? O un enlace situado por debajo del plano de acuerdo al tipo de elemento compuesto que vamos a elegir, ¿ya? O un enlace situado por encima del plano. Pero esto ya va a ser independiente del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el NH3 o también conocido como el amoníaco, ¿ya? Ya, pero solo son en este caso de elementos específicos, como el amoníaco, el amoníaco cuaternario, etcétera, ¿ya? Ahora. Tenemos que tener en cuenta que la clase de fórmula elegida para representar los compuestos químicos va a depender de la complejidad del mismo. Ahora, ¿por qué va a depender de la complejidad del mismo? Porque cada uno va a tener su propia regla. ¿Ya? Algunos se van a combinar con oxígeno, otros se van a combinar con hidrógeno, otros se van a unir mediante un ion hidroxilo, ¿ya? Ahora, nos vamos a centrar en este caso, en esta unidad de lo que son los compuestos inorgánicos, ¿ya? En este caso que solo vamos a hacer principalmente el uso de fórmula empírica y molecular, ¿ya?
Y en este caso los compuestos inorgánicos son aquellos compuestos químicos, excepto el carbono, ¿ya? Ojo, excepto el carbono, ¿ya? ¿Ya? Y además el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y los carbonatos. ¿Por qué se lo dicen que no se toman en cuenta estos compuestos, no se lo consideran compuestos orgánicos, perdón, inorgánicos? Porque principalmente los compuestos derivados del carbono van a ser los que van a formar, carbono con hidrógeno, van a formar lo que son hidrocarburos, que vienen a ser un tipo de elemento orgánico, ¿ya? Que viene derivados del petróleo. Mientras que el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, va a ser un producto de un resultado de un proceso biológico, por ejemplo, la respiración celular, ¿ya? O el ciclo del carbono. Ahora, para recordar de nuevo que nosotros lo vimos en clases anteriores, que era valencia y número de oxidación, ¿ya? Primero retomemos que, en este caso, eh, en la ley de Proust, en el año 1799, ¿ya? Enunció que los elementos químicos se van a combinar en proporciones definidas y constantes, ¿ya? Este tipo de capacidad, por medio de la combinación de un átomo con otros, van a permitir formar compuestos que van a recibir el nombre de valencia, ¿ya? Actualmente, para formular con mayor facilidad, se prefiere utilizar el número de oxidación, pero también se puede utilizar la valencia. Eso ya dependiendo del tipo de nomenclatura que se utilice, pero por lo general utilizamos el número de oxidación de cada elemento químico, el cual va a estar en la tabla periódica. Ahora, el número de oxidación de cada elemento químico en un compuesto viene a ser la carga eléctrica que poseerá dicho átomo, ¿ok? En este caso, cada elemento de ese compuesto va a determinar, el número de oxidación va a ser ese tipo de carga eléctrica que tenga, ¿ya? Por ejemplo, en el CO2, ¿ya? Cada uno de ellos va a tener su número de oxidación. El carbono tiene su número de oxidación y el oxígeno tiene su número de oxidación, ¿ya? Pero ojo, no tenemos que confundir el número de oxidación de los átomos con la carga de iones, porque eso va a ser diferente. Ya vamos a ver qué es, ¿ok? Hasta ahorita, chicos, ¿van entendiendo? ¿Preguntas, chicos? Se me han dormido. Les voy a hacer que enciendo la cámara. Ya. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver la diferencia entre el número de oxidación y carga iónica, ¿ya? En este caso, el número de oxidación va a representar la capacidad de combinación o representa la capacidad de combinación de un elemento químico, ¿ya? En este caso, escribimos sobre el elemento químico e indicamos con un número de la forma positiva, ¿ya? Un número con forma positiva o un número con su expresión negativa. Por ejemplo, aquí tenemos, el cloro sabemos que va a tener carga eléctrica negativa porque es un no metal, ¿ya? Por eso va a tener -1. El sodio va a tener una carga eléctrica positiva porque es un metal. En este caso viene a ser +1. Y así mismo cuando vamos a tener en cuenta con diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a formular el, el ácido sulfúrico. Ya, el ácido sulfúrico nosotros lo vamos a ver y analizar que, por ejemplo, el hidrógeno, como es va a formar parte de los metales y el primero de los metales, ¿ya? Va a tener su carga eléctrica positiva, pero también va a tener en ciertos casos carga eléctrica negativa, ¿ya? Ahora, eh, el azufre va a tener su valencia 6 positivo, su carga iónica positiva de 6, perdón, su número de oxidación positivo de 6, ¿ya? Y el oxígeno, perdón, su número de oxidación de -2, debido porque es un metal, ¿ya? Ahora, esta carga positiva en la carga iónica viene a ser la carga positiva y negativa que adquiere el átomo, ¿ya? O un grupo de átomos cuando ellos van a ceder o van a ganar electrones, ¿ya? Independientemente.
En este caso, escribimos a la derecha el símbolo del ion, ¿ya? En la parte superior. Por ejemplo, si queremos hacer un ion de sodio, lo único que hacemos es agregar el símbolo positivo. En este caso ya no ponemos más uno, sino ponemos positivo en la carga iónica, ¿ya? Si vamos a agregar dos iones positivos a un ion de calcio, en el elemento calcio vamos a formar un ion de calcio, en este caso, Ca2 más. Y así sucesivamente con los elementos, ¿ya? Ahora, un mismo elemento químico, según el compuesto del que forma parte, puede tener varios números de oxidación, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a tener una tabla específica en donde nos va a indicar el número de oxidación de los diferentes tipos de elementos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en los no metales. Un momento, chicos, perdón. No, no me contesto. Ya. Este, ya, por ejemplo, aquí tenemos los números de oxidación en los metales, ¿ya? Aquí vamos a tener esta tablita donde nosotros los vamos a clasificar el nombre del elemento con su respectivo símbolo químico y su número de oxidación. Ojo, aquí les mencioné que, por ejemplo, tenemos el hidrógeno de símbolo H, es un no metal, pero este de aquí va a tener su número de oxidación positivo y negativo. ¿Por qué? Porque el positivo va a ser siempre, en este caso por su número de valencia, pero por ejemplo, cambia el número de oxidación de acuerdo al tipo de compuesto que vamos a formar. Por ejemplo, en la formación de hidruros metálicos, ya, en este caso, cuando es la combinación entre un metal con el hidrógeno, ya, en este caso, el número de oxidación del hidrógeno viene a ser -1, ¿ya? Mientras que el hidrógeno, para combinarlo con cualquier tipo de elemento, en otro tipo de descompuesto no específico, va a tener su número de oxidación 1 positivo, ¿ya? Ahora, el flúor, símbolo F, va a tener número de oxidación -1. El cloro, el bromo y el yodo va a compartir valencia 1, 3, 5 y 7 positivo, ¿ya? Pero también se da el caso de que vamos a tener de carga de -1, ¿ya? Pero en el caso de la carga iónica, ¿ya? Ahora, el oxígeno va a tener un número de oxidación -2. Pero cuando nosotros vamos a formar otro tipo de compuesto que se va a utilizar el oxígeno como base, en este caso los peróxidos, ya su valencia ya no va a ser de -2, sino va a ser de -1. Pero igual, eso lo vamos a profundizar al momento que vamos a analizar cada tipo de formulación de compuestos, ¿ok? Y asimismo tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio, perdón, el azufre, selenio y teluro, que va a compartir las valencias 2, 4, 6, ¿ya? El nitrógeno, fósforo, arsenio, antimonio, que va a compartir valencia o número de oxidación 3 y 5, ¿ya? El boro, que únicamente va a tener su, su valencia de +3, y el carbono y el silicio. En este caso, el carbono y silicio va a ser, por ejemplo, el carbono va a tener su número de oxidación negativo de 4, pero mientras tanto que también va a compartir un +2 y +4, pero ya dependiendo del tipo de compuesto, ¿ya? El -4 generalmente va a ser para cuando nosotros lo vamos a combinar el carbono para compuestos, compuestos orgánicos, ¿ya? Y el 2 más 4 cuando lo vamos a combinar para otro tipo de compuesto, para otro tipo de compuesto diferente que no sean los hidrocarburos, ¿ya? El silicio, símbolo Si, que tiene de número de oxidación 2 y 4, ¿ya? Ahora, continuando con los números de oxidación, pasando del otro lado de la moneda, nosotros tenemos que los metales, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, los que van a tener número de oxidación positivo, ¿ya? O +1, en este caso va a ser el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y la plata, ¿ya? Aquí está su respectivo símbolo químico. El berilio
que va a tener número de oxidación positivo 2, ¿ya? Aquí un poquito los metales van a ser un poco más fácil porque no van a tener este, tanta diferencia con el número de valencia. Va a ser más uno más 2 más 3 más 4 perdón, más uno más 2 más 3 más 6 etcétera, ¿ya? Independientemente del tipo de elemento. Ahora, aquí vamos a tener otro tipo de elementos. Por ejemplo, en el aluminio se tiene su valencia, perdón, su número de oxidación más 3, mientras que el cobre y el mercurio aquí va a tener dos números de oxidación, más uno más 2. El oro el cobre y el mercurio va a compartir el número de oxidación más uno más 2, mientras que el oro va a compartir el número de oxidación más uno más 3. ¿Ya? El hierro, el cobalto y Hola, el profe. van a ser elementos que van a tener su número de oxidación más 2 más 3, ¿ya? Es decir, que se puede utilizar para formar dos tipos de compuestos, ¿ya? Al igual que el oro, al igual que el cobre y el mercurio, ¿ya? El estaño se da el mismo caso, solo lo único que cambia es el valor. Por ejemplo, en el estaño plomo y platino van a ser más 2 más 4, en el cromo va a ser más 2 más 3 más 6 y en el manganeso va a ser más 2 más 3 más 4 más 6 más 7, ¿ya? Ahora. Nosotros te vamos a tener que respetar algunas normas generales para escribir una fórmula química. Primero, nosotros tenemos que escribir que los símbolos tenemos que escribir primeramente los símbolos de los elementos químicos que van a formar la molécula de ese cuerpo, ya sea un óxido, sea un peróxido. Por ejemplo, para los óxidos se necesita un metal y el oxígeno, ¿ya? Para un anhidrido se utiliza un no metal y el oxígeno. Ya para un peróxido ya se utiliza un óxido más un oxígeno y así, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta que aparte de qué tipo de elementos vamos a utilizar para formar ese tipo de fórmula o compuesto, nosotros tenemos que añadirle los subíndices, que en este caso nos van a indicar el número de átomos de los mismos que van a entrar en forma de parte, que van a formar parte de la molécula, ¿ya? En este caso. El nombre va a constar generalmente de dos palabras, el nombre genérico del grupo al que pertenece, es decir, el tipo de compuesto que nosotros vamos a hacer, óxido, peróxido, óxido salino, ácidos, etcétera, ¿ya? Y seguido, en este caso tenemos que también tener en cuenta otra norma que los compuestos son eléctricamente neutros. En el momento de la suma de valencias positivas se debe coincidir con la suma de valencias negativas. En el caso cuando combinamos un metal y no metal, ¿ya? A pesar de que cada uno sea independientemente positivo o negativo, pero en el momento de realizar el intercambio de valencias, nosotros lo vamos a hacer eh, como que si fueran números neutros, ¿ya? Y los metales siempre actúan con valencia positiva, como vieron acá en la tabla anterior. Siempre van a tener valencia positiva, ¿ya? Ahora. En todo tipo de fórmula química, nosotros vamos a tener la parte electropositiva. En este caso, lo positivo va a ir en el lado izquierdo y la parte negativa o electronegativa va a ir al lado derecho. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo de acá, chicos, ¿ya? Tenemos en el cloruro de sodio, ¿ya? NaCl. La parte positiva a la izquierda y la parte negativa a la derecha, ¿ya? Ahora, las fórmulas químicas se van a leer al revés de cómo se escribe, ¿ya? Ejemplo, aquí tenemos el tipo de fórmula, ¿ya? La parte positiva va a ser el catión y la parte negativa el anión, ¿ya? A la izquierda va a ir el positivo y a la derecha el negativo. Y en cambio, en la norma para el nombre del compuesto, la parte negativa va a ir primero, que se va a determinar el tipo de compuesto que vamos a formular, ¿ya? Y la parte positiva va a ir como segundo nombre. En este caso, por ejemplo.
regresamos, ¿ya? Vamos a poner un ratito las clases anteriores, ¿ya? Aquí tenemos, ¿ya? Por ejemplo, aquí en este ejemplo de aquí, trihidruro de hidrógeno, ¿ya? O amoníaco, tiene dos nombres, ¿ya? ¿Por qué se le dice trihidruro? Primero porque va a ser una combinación de los hidruros, ¿ya? En este caso, tiene tres hidruro, que es el grupo funcional, ¿ya? Que es por el hidrógeno, ¿ya? Ese va a ser que va a ir primero en el lado izquierdo, seguido del tipo de elemento que va, el nombre del elemento, el compuesto que va a seguir, ¿ya? En este caso, como sabemos que combinamos todo elemento que combinamos con el hidrógeno que va a formar un hidruro va a ser este NH, perdón, cualquier elemento metal o no metal con H. En este caso va a ser hidruro por el hidrógeno y nitrógeno debido a que tenemos este elemento. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos el cloruro sódico, ¿ya? Cloruro de acuerdo porque en este tipo de compuesto el grupo funcional, perdón, el grupo funcional va a ser el cloro porque va a estar después en el lado derecho. Entonces, es decir, que al momento de darle el nombre, de acuerdo a la fórmula, la parte derecha es el que va a dar el nombre, ¿ya? En este caso, cloruro por el cloro y sódico por el sodio, ¿ya? Aquí también, el trióxido de hierro. Este viene a ser un óxido. Todo elemento que va a formar un óxido va a ser aquel elemento que forma un metal con perdón, un metal con el oxígeno. En este caso, como es un metal con oxígeno, el grupo funcional va a ir el nombre óxido, ¿ya? Y, y el hierro que va a ir después. Pero como aquí lo estamos tomando en cuenta para por el tipo de valencia, por ejemplo, a veces agregamos sufijos, prefijos, y así nosotros vamos a dar el nombre, ¿ya? Que ya lo vamos a ver después. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes tipos de nomenclatura. Esto nosotros lo vamos a basar de acuerdo a la nomenclatura UPAC, perdón, a la nomenclatura del sistema UPAC, ¿ya? Que el sistema UPAC es perdón, el sistema UPAC va a ser aquel que va a permitir darle tipo de nomenclaturas a los diferentes tipos de compuestos. Aquí va a ser tres: tradicional, stock y sistemática. ¿Ya? La tradicional va a ser, eh, en este caso, vamos a tener en cuenta que... Ahí se me congeló. Ya. En la nomenclatura tradicional, nosotros vamos a tener en cuenta el elemento característico, ¿ya? Como, en este caso, cómo se verá, y es la utilización de prefijos, o perdón, de sufijos, de prefijos y sufijos, hipo, oso, ico, per ico, para diferenciar entre las valencias, sea mayor, menor, del tipo de elementos que van a intervenir en las fórmulas. Por favor, Gloria, ¿qué estás haciendo en la pantalla? En fin, bueno, entonces tenemos que el otro tipo de nomenclatura que nosotros vamos a tener, ya, la cual es la stock, ya. La nomenclatura stock va a ser aquella en la que se nombra la parte electronegativa, ya. Es decir, eh, cuando nosotros lo vamos a nombrar de acuerdo a la parte se nombra primero la parte negativa y luego la parte positiva, ¿ya? Añadiendo entre paréntesis en números romanos el número de valencia del elemento principal del cual se está tratando, ¿ya? En este caso que no sea la única, por ejemplo acá, ¿ya? Aquí teníamos un ejemplo clarito. A ver, ¿dónde estabas? ¿Dónde te dejé? Ya, ya. Por ejemplo, cuando aquí tenemos... eh, ya, para darle el nombre. Por ejemplo, aquí en el trióxido de hierro, ¿ya? En vez para darle el nombre completo, ponemos óxido de hierro 3.
¿Por qué óxido de hierro 3, óxido de hierro 2? ¿Ya? De acuerdo al tipo de enlace. Pero eso ya lo vamos a ver específicamente cuando ya analicemos uno por uno. ¿Ya? Ahora, la nomenclatura sistemática es la más recomendada, en la que se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, ya de acuerdo al tipo de valencia, mono uno, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hecta 7, ya, para indicar en qué proporción entran los elementos químicos que van a formar un tipo de compuesto. ¿Ya? Ahora, preguntas, chicos. Les voy a hacer unas preguntitas.